no lo haces, si tu Espíritu Santo no lo hace, es imposible, Señor. Nadie puede ser transformado si no por tu obra, la obra de tu Espíritu. Él es el que obra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos compartiendo la serie de ¿por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo murió? Y hoy vamos a compartir ¿por qué Cristo resucitó? ¿Qué vamos a compartir ahora, hermanos? ¿Por qué Cristo resucitó? Es bien fundamental que la iglesia sepa no solamente por qué Cristo resucitó, no solamente que a través de la resurrección Él venció a la muerte, sino que la iglesia pueda saber a profundidad por qué se llevó a cabo eso, para que la iglesia en su diario vivir pueda aplicar eso, pueda vivir en base a eso. Hermanos, vamos a ver ahora qué es la resurrección. Es un tema que muchos han escrito libros enteros, hermanos, sobre la resurrección. Nosotros simplemente vamos a explicarlo, un fundamento. Y lo primero que yo quiero que veamos, hermanos, es cómo se entendía la resurrección en el tiempo de Jesús. Cómo se definía, qué se creía respecto a los inconversos, por supuesto, en el tiempo de Jesús. Cómo veían ellos el aspecto de la resurrección. En el mundo antiguo, la gente, ¿qué creía? La gente decía, la gente no regresa una vez se emprende el camino a la muerte. Fíjese. Esa era una concepción, una cosmovisión que la gente tenía, que una vez que la gente emprende ese camino, no regresa. Una vez la gente traspasa ese camino de la muerte, ya no regresa. Resurrección no era una manera de describir en qué consistía la muerte. Fíjese bien, la resurrección no era una manera de definir en qué consistía la muerte, sino una forma de describir algo que todos sabían que no sucedía. Eso estaba claro en el tiempo de Jesús. Eso era para reírse. Que alguien dijera que su líder había resucitado, es ridículo. Se dice que la resurrección ni en mito, pues, se mencionaba. Se mencionaban portentos, milagros, ascensiones, etcétera, etcétera, en las mitologías, poderes, pero nunca, ni en mito, se creía en la resurrección. Ahora, ¿qué se entendía cuando los discípulos decían que Jesús se había levantado de los muertos? Porque ese fue el mensaje de los discípulos, que su maestro se había levantado de los muertos. Ellos comprobaban a través de las escrituras del Antiguo Testamento y de los dichos de Jesús, que su líder se había levantado de los muertos. Ahora, ¿qué se creía eso? El significado natural de esa declaración en todo el mundo antiguo era la afirmación de que Jesús le había sucedido algo que no le había pasado a nadie más. O sea, eso era lo que los discípulos estaban diciendo. Que a Jesús
le había pasado algo que a nadie más le había pasado. Ahora, tenemos que entender, hermanos, como iglesia, que la resurrección de Cristo fue corporal. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo, hermano? O sea, él resucitó con la misma nariz, pues. Con la misma nariz que murió, con la misma resucitó. ¿Se entiende eso, hermano? Las falsas doctrinas desvirtúan eso. Y si eso se dio de que Cristo tomó otro cuerpo, entonces la resurrección no es resurrección de Cristo, sino de otro. Entonces, hermanos, es corporal. La resurrección de Cristo, dijo alguien, a menos que Jesús se levantara en un cuerpo material, no hay manera de verificar su resurrección, pues ésta pierde su valor persuasivo para la historia. La verdad del cristianismo se basa en la resurrección corporal. ¿Cómo fue la resurrección de Cristo, hermano? Corporal. Él enseñó las manos. Los discípulos pudieron conocerlo a Él. Ahora, las principales religiones del mundo, fíjense bien, solo el cristianismo pretende estar basado en la resurrección de su fundador. De las 4 religiones más potentes del mundo, podríamos decir, solo el cristianismo es osado, es contundente, y solo el cristianismo afirma que su líder ha resucitado. Por ejemplo, el Islam, su fundador es Mahoma. Jamás el Islam dice que Mahoma resucitó. No, ellos dicen que ahí está, que murió. Y ahí está, hermano. El judaísmo, hermano, no atribuye a su líder. Y el líder del judaísmo es Abraham. No atribuye a su líder la resurrección. Abraham ahí está. Ahí está su tumba. El hinduismo, jamás, hermanos. Bueno, se cuenta, eso es para reírse, hermano, como se reía Elías de los profetas de Baal. Se dice que Mahoma se atribuyó el título del sello de los profetas. ¿Qué dijo Mahoma de sí, hermano? Era el sello de los profetas. Era el profeta de profetas. Y entonces, algunos seguidores creían que Mahoma iba a resucitar. Por lo tanto, pasaron 3 días, su suegro pasó ahí velando a ver si se levantaba. Pero no se levantó. Así es que hicieron un ataúd sin tapa y una tumba superficial para que por si se levantaba no tuviera problema. Pero no se levantó. La muerte lo retuvo. Los lazos de la muerte lo retuvieron. Pero de Cristo se puede decir que los lazos de la muerte no lo retuvieron. Y que el Padre lo levantó de entre de los muertos al 3er día. Y hay señales indubitables de eso. Nos alegramos por eso, hermano, y nos reímos de que Mahoma está ahí en la tumba. Ahí está su cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo no. No lo pudo retener.
La tumba. La tumba, la muerte creía que lo podía retener, pero se dice que Cristo mató a la muerte como cuando uno mata a una abeja. La abeja cree que lo está matando a uno cuando ensarta el aguijón, pero ¿quién está matando a quién, hermano? Cuando la abeja lo está matando a uno, le está inyectando el aguijón, ella deja ahí su tripa. Estoy hablando, hermanos, en buen sentido. Ella deja ahí todo, su vida, y muere. Así que, hermanos, hemos hablado un poco acerca de la resurrección que se creía en el tiempo de Cristo con respecto a la resurrección. Ahora vamos a ver cuáles son las razones por las cuales Cristo resucitó. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? Y yo espero que hasta Tatiana me entienda. Y otros niños que están aquí. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Cristo resucitó? Una de las primeras razones, hermanos, es para nuestra justificación. ¿Cuál es una de las principales razones, hermanos? Para nuestra justificación. Veamos, por favor, en Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice la palabra, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Por qué fue entregado Cristo, hermanos? Y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué? ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo resucitó, hermano, de allá afuera? Y resucitado, ¿para qué, hermanos? Para nuestra justificación. Y como el deber del pastor o de los maestros no es solamente mencionar la justificación, sino explicar qué es la justificación. Por muchos años yo estuve justificación, redención, y ni yo entendía eso. Imagínate cómo van a entender los que están en los asientos, en las bancas. ¿Qué es justificación? Si yo le preguntara a usted, ¿qué es justificación? ¿Qué diría usted? Usted diría algo. Yo sé que usted diría algo. Todos diríamos algo. Pero hoy vamos a ver realmente qué es justificación. Porque Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Debemos de saber qué es justificación. Es la acción de hacer a alguien justo. Con eso no explico todavía. Ante Dios. Es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La justificación sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. O sea, es como Cristo, pues. Es recto como Cristo. Eso es justificación. Que Dios declara que Roxana, por creer en Jesús, ella es como Cristo en cuanto a su rectitud. ¿Cómo lo ven, hermano? O sea, eso es una declaración legal. Y el por qué Paula, como Paula, siendo ella injusta e imperfecta, toda la vida lo será, Paula. Siendo ella injusta e imperfecta toda la vida, por Paula haber reconocido
que ella es injusta y no es recta, pero ella pone la fe en Jesucristo, entonces Dios la declara a Paula, ¿cómo la declara? Justa, recta. ¿Como quién? Como Cristo. Y ahora ya Dios no ve a Paula como Paula la ve, o como ven otros a Paula, aún con sus defectos. Dios la ve como ¿quién, hermano? ¿Se entendió lo que es justificación, hermano? Un poco, va. Los hermanos de atrás me dicen que todavía no se entiende. Bueno, voy otra vez. No, broma. Eso es justificación. Es una declaración legal de Dios. Que quien ponga su fe en Cristo, esa persona es recta. Pero no es recta como los demás, es recta como Cristo. Capaz de presentarse ante el gran juicio y decir, yo soy salvo. Eso. Por eso Cristo resucitó para nuestra, ¿qué? Justificación. Hermanos, ¿de verdad estamos comprendiendo un poquito? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es justificación? Cuando justificación o justificación. No, usted dé una explicación. Porque no cualquiera va a dar una explicación de lo que es justificación. Va a hablar de la justificación, pero entender, hermano, y entender eso para aplicarlo. Eso me llena de gozo, de esperanza a mí. ¿Por qué la muerte de Cristo sin su resurrección no es válida? Fíjese, hermano. Oiga bien. Si Cristo hubiera vivido una vida recta, 100% recta, nunca codició a nadie, ni codició algo, y hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, la vida de Cristo y la muerte de Cristo no hubiera sido válida. ¿Se entiende, hermano? Es la resurrección de Cristo, hecha por el Padre, la que le da la validez, la que ratifica que todo el proceso fue aceptable al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, Él cargó con nuestro pecado, con nuestro castigo, para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma, ratifica que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y que nos da acceso a una relación con Él y nos salva ante el gran juicio final. Ustedes han oído, yo sé que los que son abogados acá saben de eso. Ustedes han oído, hermanos, cuando la Asamblea Legislativa o algún órgano se dice, ellos han ratificado. ¿Han oído esa palabra, hermano? O sea, ratificar es darle validez legal a algo que se ha hecho. ¿Qué es ratificación, hermano? O sea, el hecho de que ellos hayan metido una pieza, una ley puede ser excelente, hermano. Pero si esa ley no ha sido ratificada, esa ley no es válida. Entonces, la ratificación es la validez que se da de algo que se ha hecho o se ha dicho. La resurrección, hermanos, es la prueba, es la ratificación de que Dios aceptó el sacrificio. ¿Qué es la resurrección, hermanos?
es la prueba, la validez, que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, que no hubo ni una mancha. Y que ahora Cristo no solo es declarado justo, sino que Él puede justificar a los que confían en Él. Amén, hermano. Amén. Esa es la ratificación. Que Cristo no solo es declarado justo, sino que Él puede justificar a todos los que confían en Él. Por eso, hermanos, es una gran blasfemia el creer que uno puede agradar a Dios con nuestras obras, con nuestra rectitud. Esa es una gran blasfemia, hermanos. Ahora, fíjese lo que dice Romanos 3:26. Porque estos son los testigos que yo traigo. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios manifestó su justicia. ¿Qué manifestó Dios, hermano? Vaya, ¿cómo la manifestó? Le voy a poner un ejemplo. Abraham pecó. ¿Cuántas veces pecó Abraham? Un montonazo. Está escrito solo algunas cosas que él pecó, pero Abraham pecó. Adán pecó, ¿verdad? Ellos, Dios los perdonó, pero no los absolvió. ¿Se entiende, hermano? Porque Dios es justo. Si Dios dice, yo perdono a Adán, sí, David también adulteró y lo perdono, así nomás. No, eso es una injusticia. Dios los perdonó, pero no los absolvió. Entonces, porque ese pecado de Adán, ese pecado de David, Dios lo acumuló. Dios lo tenía en una cuenta. ¿En qué lo tenía, hermano? En una cuenta. Para un día juzgarlo. Porque Dios es, ¿qué, hermano? Justo. Y un día, hermanos. Y a través de las edades, hermanos, Dios estaba mostrando cómo Él iba a cargar en Cristo los pecados de los santos del Antiguo Testamento. Y Él a través de los corderitos, pero todo eran sombras. El pecado siempre seguía, solo se cubría. El pecado por medio de los corderitos, hermano, no se quitaba, solo se cubría. Pero Juan dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita, que lo quita. ¿Cómo lo quita? Llevando Él el castigo. Entonces, cuando Cristo llegó a la cruz, entonces el Padre, y esto es hermoso, el Padre sacó de la cuenta toda la acumulación de todos los pecados, desde Adán hasta el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Y también vio el futuro, lo vio a usted y a mí, a los redimidos. Y todos los pecados de Jehodías que él ha cometido desde que nació hasta que va a morir, no sé si a los 60, 70 o 80, no sé, todos esos pecados, él se los acumuló, se los acreditó a Cristo. Se los cobró y Cristo los pagó. Amén, hermanos. Por eso hay versos y canciones donde dice, y ya no hay condenación. Y ya no hay condenación. Y no estamos locos, hermano. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es de regocijo, hermanos.
Ese es el evangelio, hermano, que debe de ser predicado. No, hermanito, mire, usted, ¿verdad? Usted pecó, usted está pecando, usted está viendo novelas. Sí, sé que pecamos al ver todo eso, pero no se trata de eso. Se trata de presentar el evangelio, hermanos. Se trata de decir, no pequemos, pero si pecamos, hay un abogado, Jesucristo, el justo, el recto, quien cargó por nosotros. Hermanos, ¿por qué ser justificados? ¿Por qué ser justificados es nuestra mayor necesidad? Hermanos, el mundo y aún muchos cristianos creen que nuestra mayor necesidad es X cosa. Mire, hermano, el problema más grande, ¿sabe cuál es? El juicio que viene. Porque el que se va a sentar ahí es 3 veces santo. ¿Cuál es el problema que viene, hermano? Que se avecina. Hermano, el problema que se avecina no es un coronavirus 100 veces más fuerte que el que está. O un terremoto. O una catástrofe. No, el problema que viene, hermano, es un juicio que viene. Y el que se va a sentar a juzgar es 3 veces santo, hermano. Entonces, el ser justificados es nuestra mayor necesidad. Repite conmigo, el ser justificados es nuestra mayor necesidad. Hermano, las escrituras dicen que en Efesios 2:3 que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo éramos, hermano? Desde que los niños aquí nacieron, desde que Tatiana nació, desde que los niños de Nelson nacieron, ellos están bajo la ira de Dios por ser descendientes de Adán. Ellos son quebrantadores de la ley. Y por causa de que Dios es justo, Dios tiene que derramar su ira sobre los que quebrantan la ley. Al Cristo vivir rectamente y morir y resucitar, y al nosotros creer en Él, Dios ve la justicia de su Hijo en nosotros. ¿Qué ve Dios qué Dios ve en nosotros al creer en Cristo, hermano? La justicia de su Hijo. La relación rota con Dios se repara a través de Cristo. Y estamos preparados para presentarnos justos ante el juicio final. Hermanos, ¿usted está preparado? No me conteste. ¿Usted está preparado? Pero usted peleó ahora. Usted peleó hoy en la mañana. ¿Está preparado usted para enfrentarse ante el juicio final? Usted peleó ahora. Yo quiero que toda la iglesia me diga, hermano, aunque yo peleé ahora en la mañana y pequé, yo estoy preparado ante el juicio final, porque ese pecado ya fue cobrado a Cristo. Amén, hermano. Amén. Hermano, usted no está induciendo a pecar. No he dicho eso. Pero muchos cristianos creen que estar preparados para el juicio final es no haber pecado nada hoy, hermano. Si ahorita está pecando usted. Ay, vi un programa de televisión, ya no. Malo. Y es malo eso. Y hay que limpiarse de toda inmundicia. Pero todo pecado ya fue cobrado. Y no para que pequemos, pero no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo. No hay condenación. Claro que Dios va a disciplinarle a usted y a mí por pecar.
pero es una disciplina acá, no allá. Hermanos, la pregunta es, ¿ya sucedió la justificación en tu vida? Les estoy hablando aquí a los de adentro y a los de afuera. Escúchame bien. ¿Ya sucedió la justificación por gracia en tu vida? Si ya sucedió, ¿estás agradecido por lo que la resurrección de Cristo ha hecho en tu vida? Hermanos, meditemos en esto que voy a decir y que esto nos lleve a vivir para Dios, no a vivir para el pecado. Porque el evangelio verdadero jamás da licencia para pecar. El evangelio verdadero no dice, podés fornicar y sos salvo. No, no, no. ¿Para qué vas a ir a fornicar? No tienes. Dios te va a disciplinar fuertemente. Te va a meter un clavo en la espalda para toda la vida. No, no vayas a eso. O podría ser que no seas salvo, porque si crees así. El evangelio no da licencia para pecar, pero el evangelio anima a contemplar el amor de Dios. Y que por amor no pequemos. ¿Se oyó eso, hermano? El evangelio anima a contemplar el amor de Dios y que por amor no pequemos. Y voy a repetir esto. Voy a leer estas frases preciosas para que en tu mente quede el amor de Dios. Por si tú quisieras amarlo más. Por si ustedes jóvenes se animan a amarlo más. Fíjate. En la cruz, Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido la vida de usted. Oiga bien, ¿cómo fue la vida suya, Argentina? No me diga. Pero ¿sabe, Argentina, que en la cruz Dios trató a Jesús como si Jesús hubiera vivido la vida que usted ha vivido? Él fue tratado así, Argentina. ¡Wow! Jesús fue tratado como Argentina merecía. En la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido la vida de usted. De modo que Dios pueda tratarlo a usted, de modo que Dios pueda tratar a Argentina como si hubiera vivido la vida que Cristo vivió. O sea, ahora Argentina, a pesar de la vida que vivió, ella ha puesto su confianza en Cristo. Entonces, solo por eso, y solo por eso, hermano, solo por eso, ahora Argentina va a ser tratada como si ella hubiera vivido la vida recta que Cristo vivió. ¿Y a qué nos lleva esto? A amar al Señor y aborrecer el pecado. Amén, hermanos. Hermanos, Jesús resucitó para nuestra justificación. Yo espero que hayamos entendido algo. Para nuestra justificación. Y ojalá los que componen música hicieran canciones de estos versículos literales. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero hay otra razón por la cual Cristo resucitó y fue para vencer la muerte. ¿Para qué, hermanos?
para vencer la muerte. En predicaciones o en frases, nosotros los cristianos somos excelentes para decir, Cristo venció la muerte, Cristo venció la muerte, Cristo venció la muerte. Y la gente dice, amén, amén. Pero en sí, ¿qué significa que Cristo venció la muerte? Mi trabajo es ese, nuestro trabajo es ese, explicar eso. Que la persona vaya y diga, ajá, ahora entiendo, ¿qué significa que Cristo, qué? Fíjese que vamos a hablar un poco de la muerte. Porque el concepto de la muerte que nosotros tenemos es de una sombra con un gancho, ¿verdad? Que llega, está esperando. Ahí en el hospital, ahí está afuera. Para meterle el gancho y llevárselo. Pero, ¿cómo se ha definido la muerte? Voy a partir de una definición de la muerte secular. Dice, se trata del final de un organismo vivo. Esa es la muerte, dicen ellos. Se trata del final de un organismo vivo que ha nacido. Ahora, según la Biblia, la muerte no es el fin. Oiga bien, según la Biblia, la muerte no es el final. Según la Biblia, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. ¿Qué es la muerte según la Biblia, hermano? La separación del alma y del cuerpo. Según la Biblia también se le llama a la muerte espiritual la separación de Dios y del hombre. El hombre sigue viviendo, pero está muerto espiritualmente. Pero también la Biblia dice que habla de la muerte eterna y es la separación del hombre al infierno de Dios en la gloria. La muerte eterna. Por eso dice Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno, esa es la muerte eterna. ¿Cuál es? Ya vimos qué es la muerte. Ahora, ¿dónde se originó la muerte, hermanos? En el primer pecado, porque la paga del pecado, Romanos 6, 23. Ahora, ¿por qué la muerte es un enemigo temido por la humanidad, aún por los cristianos del Antiguo Testamento? ¿Por qué la muerte ha sido un enemigo temido por la humanidad? Bueno, además de la muerte ser dolorosa, tenebrosa e irreversible, es tan implacable, la muerte es tan implacable y sin lástima que no hay llanto, esfuerzo, poder o riqueza, rango que pueda ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. La muerte es implacable, irreversible. No admite llanto, no admite soborno, no suelta. La muerte ha sido temida, hermanos. Podríamos decir que la muerte ha sido una campeona por mucho tiempo. Es la que ha condenado más gente, la muerte. La muerte a través del pecado, fíjese bien, la muerte a través del pecado, porque él usa el pecado como aguijón. La muerte a través del pecado ha conducido a millones de millones al infierno.
sin esperanza alguna. La muerte, usando al pecado como carnada, es una campeona temida, sin rival. Nadie ha podido cambiar su curso y ganarle o engañarla. Ningún faraón, ningún emperador romano, nadie. Todo lo que atrapa, lo retiene. Ahora, yo quiero decirle, hermano, la muerte no es un espíritu, no es un mal espíritu. Porque alguien cree que la muerte es como un demonio, un mal espíritu. No. La muerte, hermanos, no es un espíritu o una persona, no tiene personalidad. La muerte es una condición. Es una condición. Ahora, hay dos elementos que la muerte usa, mortales, para destruir a las personas. Ponga atención. Hay dos elementos que la muerte usa para destruir a las personas. El primer elemento es el aguijón del pecado. ¿Cuál es el primer elemento, hermanos? Mire, la muerte engaña con el pecado, y cuando alguien prueba el pecado lo mata, porque hay una ley que el que peca se muere, y así caen millones de millones. La muerte usa ese instrumento que se llama el pecado para matar. Pero hermanos, por eso la resurrección de Cristo es una gran esperanza y es una gran noticia. Porque cuando Cristo murió y resucitó, pagó por nuestro pecado. Y ahora ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que, ¿cuál es uno de los instrumentos que la muerte usa, hermano, para matar? El pecado. El pecado. Pero el pecado ya fue condenado en Cristo Jesús. Él pagó. Él cargó. Y ahora el diablo y la muerte dice, bueno, ¿y cómo podemos condenar? No hay condenación. Hemos sido vencidos. Aún para el que peca. El otro instrumento que la muerte usa para matar es la ley. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el otro instrumento, hermano? Hermanos, aunque la ley es santa y buena, pero la ley mata. Porque quien no los cumpla, dice Gálatas 3:10, quien no los cumpla está bajo maldición al fuego eterno. Y es ahí donde entra la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo vivió una vida perfecta, murió y resucitó, fue ratificado que Cristo cumplió la ley. Y ahora nosotros los transgresores, al confiar en Cristo, somos vistos como cumplidores de la ley. Amén, hermano. Así que los dos aguijones que la muerte usa para matar han sido vencidos. ¿Cuáles son los dos instrumentos o los dos aguijones que la muerte usa, hermano? Aunque la ley es santa. ¿Y quién podía cumplirla? Pero Cristo sí. Y al nosotros poner nuestra confianza en Cristo, ¿cómo nos ve Dios? Rectos, cumplidores de la ley. Porque estamos unidos a Él. Somos uno con Cristo. Cristo venció, hermanos. Dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores, los lazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso el Señor dice en 1 Corintios 15:54, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aunque la muerte todavía es dolorosa y tenebrosa para los que creemos, ¿o no, hermano? Es dolorosa y tenebrosa. Te van a matar al final, al salir. A mí. ¿Y por qué no, Señor? Aunque la muerte todavía es dolorosa y tenebrosa para los que creemos, al final nos conduce a una tremenda bendición. Démosle un aplauso a Jesucristo. ¿En qué se convirtió la temida muerte después de la resurrección de Cristo para los que creemos? ¿En qué se convirtió? La muerte, aunque dolorosa y tenebrosa, es una sirvienta que traslada santos hacia las mansiones celestiales. Sin ganar nada. Simplemente como una esclava. ¿En qué se convirtió la muerte, hermanos? Después de la resurrección de Cristo en los que creemos, en una sirvienta que traslada santos hacia las mansiones celestiales sin ganar nada. Antes, aun cuando Abraham, la muerte decía, ahí los tengo, allá abajo están. Después de Cristo, la muerte dijo, soy una sirvienta. Y por eso dice, la muerte ya no es una pérdida, dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, hemos visto dos cosas que hizo la resurrección de Cristo. Para nuestra justificación y segundo, Cristo venció la muerte. Pero quiero brevemente decir que la resurrección también garantiza nuestra esperanza futura. ¿Qué garantiza la resurrección de Cristo, hermano? Nuestra esperanza futura. Que exactamente lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros. Hermanos, dice la palabra en Primera Tesalonicenses 4:14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué va a pasar si creemos que Jesús murió y resucitó, hermano? Así también, exactamente, lo que a Él le pasó nos va a pasar a nosotros, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La cabeza no se puede ir sin el cuerpo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que están reposando en Él. Están conscientes, no están dormidos, están conscientes. Pablo está consciente. No está dormido. Hermanos, yo sé que en medio de nosotros hay personas que son oyentes, que no están reconciliados. Y yo no quiero elevarme con un mensaje solamente para la iglesia. Yo quiero hablar al corazón de los oyentes, de una persona que no está reconciliada aquí entre nosotros. ¿Qué te tengo que decir a ti, persona no reconciliada, que me estás oyendo? Puede ser aquí, en esta congregación o por internet. ¿Qué te tengo que decir? Que por muy lejos que tú estés de Dios, fíjate bien, oye bien, te lo voy a decir con todo el corazón, que por muy lejos que tú estés de Dios, por mucho mal que hayas hecho,
si te arrepientes y confías en Jesucristo, si te vuelves de tu pecado y pones tu fe en Jesucristo, tú puedes ser salvo. Yo, hermano, sí, tú. Solamente por confiar y creer en Cristo. Sí, es que nosotros confiamos en Él, pero Él ha hecho todo ya. Por causa de lo que Él hizo, tú puedes ser salvo si te arrepientes y pones tu fe en Jesús. Mi deseo al final de esta prédica es, tú que me oyes, puedas orar y decirle: Dios, yo que estaba confiando en que al recuperarme, al hacer buenas cosas, y de esa manera yo poder agradarte. No trates de agradar a Dios con trapos sucios. Es la justicia de Cristo. Confía en la justicia de Cristo. Es la que en el juicio final librará a los hombres. De lo contrario, muy presidente, muy alto, muy juez justo puede ser alguien, pero si no confía en la justicia de Cristo, será condenado, porque Él es 3 veces santo. Y ustedes, iglesia, antes de que cantemos el coro, si se pueden preparar, en medio de las acusaciones diarias de Satanás, iglesia, según Apocalipsis 12:10, mira, tú y yo recibimos dardos diarios de acusación de Satanás. Pecaste, tuviste un mal pensamiento, tuviste un mal sueño, mira, dijiste esto, mira, estás lleno de esto. No, mira, Satanás se le llama el acusador de los hermanos. ¿Cómo se le llama a Satanás, hermano? El acusador de los hermanos. Predicaste mal hoy, ¿qué importa? Si yo siempre voy a predicar mal. No es que no sea importante, pero si mi vida no es predicar bien, mi vida es predicar en el nombre del Señor. Mira, hay mal testimonio de tu vida. Claro que me tengo que preocupar, pero siempre va a haber alguna mancha. Si Satanás quisiera y si Dios le permitiera por una mancha a mí, yo no podría seguir en mi ministerio. Pero hermanos, en medio de tanta incertidumbre actual y en medio de tanta desesperanza, hermanos, damos gracias al Señor porque en Él no hay condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible. Yo la voy a obtener, también tú, ¿qué crees? Una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos, para ustedes que creen. Ánimo, iglesia. En este tiempo de incertidumbre, de enfermedad, aún de nuestro pecado, ánimo. Hay algo que Dios nos ha reservado a nosotros, que es seguro, más seguro que los mismos cielos. Es Él y la herencia que Él nos dará, por gracia, no por obras. Podamos orar. Señor, muchas gracias, porque la resurrección de Cristo trae esperanza a mi vida, tan abatida, tan llena de incertidumbres. En este 2021 podemos alzar las manos y decir: yo no sé, pero Él sí sabe. Yo no comprendo, pero Él comprende todo.
Mi mente es traicionera, pero su palabra es segura. Y lo que yo puedo decir es que me está reservada esa herencia en los cielos. Y lo más glorioso, que Él estará ahí, la roca de los siglos. Por eso podemos alabarle a Él y bendecirle. Pongámonos en pie.